Iglesia de Cristo, Casa de Refugio de Ministerios Ebenecer, presenta la Biblia, palabra infalible, en la voz del pastor Santos Chinchilla, con un mensaje que llenará tu vida. Bienvenidos. Búscanos en las redes sociales como Ebenecer New Jersey. Bendiciones para todos los que en este momento nos están permitiendo llegar hasta sus hogares. Es un privilegio para nosotros como Iglesia de Cristo, Casa de Refugio, Ministerios Ebenecer, poder llegar hasta sus hogares, y aprovechamos este momento para saludarlos y para desearles un día muy bendecido. Para algunos será la noche, pero en este momento agradecemos el privilegio que el Señor nos da de poder presentarnos delante de su presencia. Ahora vamos a hacer una palabra de oración para iniciar esta plática que vamos a tener hoy. Hoy vamos a hablar de algo tan maravilloso que Dios ha puesto dentro de nosotros. Y eso que Dios ha puesto dentro de nosotros es algo tan valioso que nosotros podemos decir: gracias, Señor, por tu misericordia. Vamos a orar. Padre, venimos delante de tu presencia para agradecerte por la vida que nosotros tenemos hoy y por todo lo que tú nos has dado. Tú nos has dado un techo donde vivir. Tú nos has provisto de los alimentos necesarios, no solamente para el cuerpo, sino los alimentos espirituales, Señor, para poder ser fortalecidos, que ese hombre interno sea fortalecido por medio de tu palabra. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo, para quien sea el honor, la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, en la infinita misericordia del Señor nos ha dado un privilegio bendecido, grande y bueno, de tal manera que nosotros podemos decir que somos dichosos. Somos dichosos, ¿por qué? Porque Dios nos ha dado un cuerpo, nos ha dado un espíritu y nos ha dado alma. Podríamos decir entonces, primero como tomando el orden que Dios nos ha pedido que nosotros tengamos, es espíritu, alma y cuerpo. El espíritu del hombre está dentro de los huesos. Decía el salmista: cuando yo caí, envejecieron mis huesos. Ese sería el espíritu, pero el alma es nuestra voluntad, son nuestros pensamientos, el intelecto del hombre es lo que nosotros tenemos dentro. Bueno, el cuerpo, pues ustedes saben, es lo que nosotros podemos ver de inmediato, que nosotros podemos ver a otra persona, lo que vemos es el cuerpo. Entonces, pero hay una pelea dentro del cuerpo y el espíritu, porque el espíritu quiere buscar de Dios, mientras que el cuerpo, o el alma, mejor dicho, el alma quiere disfrutar de los placeres de la tierra. Por eso hay que reorganizar, hay que hacer como una reingeniería para que el alma del hombre sea sujeta, porque Dios la creó para alabanza de su nombre, pero en el transcurso de los años se va desenfrenando y luego vamos perdiendo esa bendición. Digo esto perdiendo porque no se sujeta al espíritu. Yo no sé si usted se recuerda que nosotros como personas, entre espíritu y alma, es como un matrimonio. Espíritu es el varón y alma es como estuviéramos hablando de la esposa. Entonces, si una esposa no se sujeta, entonces ahí hay matriarcado. Y el matriarcado pues no es agradable delante de Dios. ¿Por qué estoy hablando de esto? Bueno, yo estoy hablando de esto porque hoy jueves nosotros hablamos de la palabra del Señor, tratamos de traer una enseñanza para que nos pueda edificar, para que podamos aprender de la palabra. Entonces, cuando hablamos de aprender, yo creo que nosotros tenemos que tener un conocimiento preciso acerca de las Escrituras. Y la Biblia dice que el pueblo de Israel pereció por falta de conocimiento. Entonces, cuando habla de conocimiento, está hablando de que le faltó algo. Entonces, ese conocimiento
que le faltó es que no nos damos cuenta que dentro de nosotros, mire, cuando nosotros vemos un edificio que lo están construyendo, pues no lo están construyendo solamente con bloc y cercándolo con madera. Si es de fabricación de madera, le ponen buena estructura para que luego cuando hagan la parte que va a ser como la fortaleza o el muro, tenga fuerza, no se vaya a caer con un viento. Si es una construcción de un edificio que necesitan ponerle hierro, pues le ponen algo fuerte. Los constructores, en algunos casos he oído que le llaman el alma de la construcción, porque es lo que tienen dentro. Y eso es lo que yo le estoy mostrando ahora, el alma. El alma, o sea, la fuerza, lo que hay dentro de esa silueta que usted está viendo. Entonces, la dicha del hombre interior. ¿Cuál es la dicha del hombre interior? Es que el Señor no nos dejó solos. Es cierto que nosotros estamos en algún momento quizás solos, pero el Señor tiene cuidado de nosotros. Si tiene cuidado de las aves, ¿cuánto más tendrá cuidado de nosotros? Entonces, dentro de nosotros hay un ser que sería como el hombre interior. Usted lo está viendo al final de la columna que traté de ponerle, que sería el hombre interior. Ese es el ser que hay dentro. Nosotros podemos ver inmediatamente al hombre exterior, o sea, lo que nosotros podemos ver con estos ojos físicos. Pero cuando nosotros nos profundizamos un poco más en las Escrituras, nos damos cuenta que tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo. Entonces, cuando hablamos de esto, nosotros tenemos que hacer algo para que seamos protegidos. Cuando digo protegidos, ¿cómo así? Algo que debería de poder explicar. Bueno, protegidos porque nosotros, nuestra mente nos engaña. Por eso dice la palabra del Señor allá en el libro de Jeremías, dice que engañoso es el corazón del hombre. Y entonces, y perverso, ¿quién lo comprenderá? Entonces, pero viene el Señor y dice yo, o sea que el Señor lo puede entender, y por eso mandó a Jesucristo, para que nosotros los hombres no nos desenfrenáramos y tuviéramos nosotros la oportunidad de que el ser interior no muera. Por eso fue que vino Jesús a la tierra a darle vida al espíritu muerto que había dentro de nosotros. Y el apóstol Pablo, cuando está hablando, dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, cuando habla de que estábamos muertos en delitos y pecados, no teníamos esperanza. Pero ahí es donde nosotros empezamos a ver lo bueno que tiene Dios para con nosotros, que no nos deja solos. Si algo tenemos que agradecerle al Señor, es el privilegio que nosotros tenemos de que nosotros somos cuidados bajo la poderosa mano de Dios. Entonces, después de dar esta pequeña introducción, vamos a entrar de una vez directos a lo que vamos a hablar. La dicha del ser interno, o sea, la dicha que tenemos nosotros, que Dios no dejó al hombre abandonado. Dios se ocupó de poder rescatarlo. Y en esto ya hemos hablado muchas veces que cuando el primer hombre pecó, que era el hombre ejemplar de la tierra, que Dios lo había puesto como virrey, lo había puesto con un propósito. Pero el hombre al pecar entregó las llaves, literalmente, entregó las llaves al diablo, que el Señor lo reprenda. Pero la dicha que hemos encontrado es que el Señor no nos ha dejado solos. Y al no dejarnos solos, tenemos la oportunidad de poder darnos cuenta que arriba de nosotros hay alguien más poderoso. Y entonces nosotros tomamos fuerza de tal manera que nosotros podemos enfrentarnos ante gigantes, pero que nosotros no somos los que vamos a pelear la batalla. ¿Por qué no la vamos a pelear nosotros? No la vamos a pelear nosotros porque detrás de nosotros, o mejor dicho, adelante está el Señor.
Y el Señor nos está cuidando, Él nos está guardando. Y ahora nos ha dado el privilegio el Señor de tener cuidado de nuestro ser interno. Ahora, mire, algo que vamos a ver, es lo mismo, pero yo quisiera que lo miráramos como más despacio, porque ahora la dicha del ser. Ahora, mire, la dicha del ser, cuando habla de ser, está hablando del hombre interno. Ya lo vimos, ya lo hablamos. Pero quisiera que viéramos más lo que la Escritura nos empieza a hablar acerca de este ser. Y Pablo en la carta a los Corintios, mire cómo está diciendo, dice, por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva día en día. Entonces, esa es la bendición que tenemos. Posiblemente ya nos salieron canas. Posiblemente nuestra mirada, nuestra visión ya no sea 20/20, sino que nuestra visión ya sea un poco más deficiente. Estoy hablando físicamente. Pero cuando nos damos cuenta de lo maravilloso de Dios, es que Él tiene cuidado de nosotros y nos ha dejado algo tan fuerte que el hombre interior, o sea, el espíritu, necesita ser restaurado. Pero ahí es donde estamos hablando que hay una batalla. Y esa batalla de la que estamos hablando es la batalla del alma, el alma y el espíritu. Entonces, cuando vemos esto, hermano, está tremendo. Tenemos que avanzar. Mire, ahora quisiera ver el éxito en cualquier parte. Dios nos ha llamado a tener éxito en cualquier parte. Dios nos llamó a tener éxito en cualquier parte, ya sea en el alma, que sería el intelecto, en el cuerpo, salud, y en el espíritu, fortaleza. Entonces, cuando Dios nos llama a eso, entonces, hermano, Dios nos llamó para tener esa bendición. Pero mire, entonces lo que vamos a ver ahorita. Entonces, alma creada buena y noble para obedecer a Dios. Pero entonces viene un problema. Ella fue creada noble para obedecer a Dios. Pero pasa algo. Entonces, hay que reprogramarla. Porque el mal, hermano, la esclavizaría o la esclaviza a lo material. Entonces, porque ahí es donde está el intelecto. Entonces, vienen unas consecuencias degradantes, descontrol y desorden. Por eso nosotros necesitamos, cuando hablamos de este desorden que hay, porque el pecado lo que quiere hacer con el hombre es esclavizarlos. Amén, hermanos. Nosotros estamos hablando de algo maravilloso. Estamos hablando de algo. Por eso, hermano, el pecado esclaviza. Y el pecado es de tal manera, hermano, el pecado no es, hermano, el pecado es atrayente. Porque de no ser atrayente, hermano, nadie pecaría. Pero el hombre peca porque el pecado es atrayente y eso es lo que le gusta al alma. El alma está desordenada, pero el Señor tiene un control de nuestro ser interno. Pero mire lo que vamos a seguir viendo. Entonces, si nosotros existimos, somos temerosos. Entonces, tenemos que aprender a ser temerosos. Porque la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor, o sea, el respeto. Entonces cuando vemos esto, el ser, el hombre, lo que hay dentro, hermano, tenemos que tener cuidado de lo que tenemos adentro. Por eso como es un culto de enseñanza, yo pudiera decir algo. ¿Y qué es lo que yo pudiera decir hoy? Bueno, mire, cuando nosotros vemos en la Biblia, dice que no es conveniente unirnos en yugo desigual. ¿Por qué no es conveniente, hermano, unirnos en yugo desigual? Porque, hermano, el hombre interno, si está siendo restaurado, va a querer estar en la iglesia, alabando al Señor. Pero la otra persona, que el alma esté esclavizada, hermano, va a querer ir a degustar de muchas cosas que el mundo ofrece. Entonces no puede haber una comunión. Entonces el ser va perdiendo fuerza. Pero mire,
El hombre interior tiene que ser fortalecido. Ahora mismo yo puedo ver algunos hermanos que yo estoy viendo, puedo ver físicamente, los puedo ver como ellos son, pero hermanos, dentro no podemos ver. Uno empieza a conocer a la gente de manera que uno va hablando con él o con ella. Uno va conociendo. Entonces Pablo decía, no es bueno que el hombre se una en yugo desigual. Entonces el yugo desigual es, hermanos, tener un espíritu vivo y poderse tener una relación con un espíritu muerto. Estoy hablando de sea un hombre o sea una mujer. Pero en el tiempo que estamos viviendo, hermano, el diablo quiere desprogramar lo que Dios ha programado. Entonces, si Dios nos ha programado para bendición, tenemos que saber que nuestro ser es el hombre interno. Pero miren lo que sigue, que ahí estaría nuestra conciencia. La conciencia del hombre, a veces nosotros hablamos y decimos, ay Señor, podemos decir, mucha gente dice, tuve una corazonada, Dios nos habló. No es corazonada, Dios nos habló. Porque la conciencia del hombre es como un árbitro, como un juez que está dentro de nosotros. Y ese juez que está dentro de nosotros, ese es el que nos va a evitar o nos va a decir, esto no lo hagas o hazlo. Pero para eso se necesita tener temor. Hermano, por eso la dicha del ser interno es el tema que estamos hablando, ¿va? Pero avancemos otro poquito. Entonces, el ser tiene que existir, tenemos que saber. Pero la gente dice, comamos y bebamos y mañana moriremos. Bueno, ese es el concepto del hombre, pero el hombre no va a morir, sino que el hombre duerme en Cristo. Pero cuando habla de la muerte, está refiriéndose a una separación de Dios con el hombre. Entonces ahora tenemos la dicha de que tenemos la oportunidad de poder comunicarnos con el Señor, ya sea a través de la palabra. Cuando nosotros estamos orando, nosotros estamos hablando con Él. Pero cuando estamos oyendo la palabra, Él nos está hablando a nosotros. Avanza un poquito. Entonces, porque el ser tiene que tener una conducta, y esa conducta es cómo nosotros caminamos. Me recuerdo que en una oportunidad el Señor nos dio el privilegio de escribir un manual que se llama La Conducta del Cristiano. Entonces, en esa conducta, hermano, es forma de caminar, cómo nosotros vamos a caminar, cómo estamos caminando. Porque nosotros tenemos que saber que el hombre interior o el ser interno necesita ser alimentado, pero no con el pan de la tienda. Necesita ser alimentado con la palabra de Dios. Y esa palabra es la que nos va a dar la fortaleza. ¿Para qué? Para ser buenos. El hombre tiene que ser bueno, tiene que cambiar. Pero voy a avanzar porque estoy entreteniéndome mucho. Hacer bien. Dios nos llamó a hacer bien, y Jesús dijo, cuando estaba hablando a sus discípulos, les dijo, no paguéis mal por mal, sino el mal se paga con bien. Entonces ahí tenemos que reprogramarnos, porque a veces nosotros nos hacen algo que no deberíamos nosotros de merecer lo que nos están haciendo, pero nosotros queremos devolverlo con un poquito más de lo que a nosotros nos hicieron. Y eso no es correcto. Por eso el Señor nos manda a que nuestro espíritu o el hombre interior esté bien para poder hacer el bien. Entonces, y al hacer el bien vamos a estar bien con Dios, con el Creador. Mire, ahorita hay mucho desorden en el mundo. Y cuando vemos el desorden que hay en el mundo, decimos nosotros, ya la gente quiere justicia, la gente habla de justicia, pero la verdad es que la justicia que el hombre quiere es una justicia diferente. La justicia de la que Dios habla es una justicia muy, muy diferente a lo que los hombres andan buscando. Entonces, cuando sabemos de todo lo que estamos haciendo, tenemos que aprender a hacer el bien. Mire, aquí hay otro versículo que yo le voy a mostrar ahora, y sería este. Mire lo que dice este pasaje. Lucas 11:39. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiad lo de afuera del vaso y del plato,
pero por dentro está lleno de robo y de maldad. Entonces, cuando nosotros vemos lo que el Señor le estaba hablando a los fariseos eran religiosos, ellos tenían el conocimiento de la palabra, pero ellos ponían cargas que ni aun ellos la querían tocar. Entonces, cuando habla de que deberían de estar limpios, entonces nosotros tenemos que aprender a hacer el bien, tener una buena conducta. Mire lo que sigue diciendo el siguiente versículo, dice: necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Entonces el Señor nos hizo lo que nosotros vemos. Mire, nos hizo lo de afuera, pero también hizo lo de adentro. Pero eso es lo que nosotros no vemos. Nosotros no podemos ver al ser interno, pero a ese ser interno es el que Dios se preocupa y le quiere dar el alimento siempre. Si se desprograma, lo va a programar a través de la palabra. Esa es la dicha que nosotros tenemos, pero necesitamos cuidar de lo que Dios nos está dando. Miren, libertad humana, anticomplejos, antivergüenza. Entonces tenemos, mire, los complejos y la vergüenza no es de Dios. Créanme que todo lo que nosotros tenemos como un complejo, ay, es que no puedo hacer eso, yo no voy a poder. Hermano, si a usted le dijeran que le dan las llaves de un avión y que lo van a entrenar para hacerlo, usted lo puede hacer, porque usted es una persona pensante, una persona con capacidades, dotado de tantas cosas que usted lo puede hacer. Por eso Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero a veces nosotros nos ponemos los límites, nosotros nos ponemos los complejos de no poder hacerlo, pero nosotros podemos, y esa es la bendición del ser interno, que Dios se preocupa por nosotros. Pero vea lo que sigue. Ahora, ser bueno es, mire, yo le puse algo ahí que vea usted, ser bueno es hacer el bien. Tenemos que hacer el bien. Y sigue diciendo, es estar bien. ¿Con quién? Con los demás. Entonces, pero sigue diciendo, es tener bien. Entonces nosotros tenemos que prepararnos para hacer esto. Entonces, ser bueno es hacer bien, es estar bien, es tener bien, hermano. Por eso le dijeron a un hombre rico, él dijo: alma mía, come, descansa, reposa, porque tienes muchos bienes. También habla de los bienes, que el alma le quiere a uno, lo quiere engañar, porque hay que programarla. Hemos dicho más de una vez que el alma del hombre es como el piloto de un carro, el cuerpo es como el automóvil. Y entonces, pero el carro no va a donde quiere ir, sino que el carro va a donde lo quiera llevar el piloto, o sea, el chofer. Entonces, por eso es necesario, pongo este ejemplo, para poder entender que nosotros no podemos por nuestra propia cuenta poder cambiar, sino que la dicha que tenemos, que hay alguien que dentro de nosotros nos puede dirigir, porque Dios no le habla al alma del hombre, Dios le habla al espíritu. Por eso los receptores que nosotros tengamos tiene que ser un receptor que aprendamos a oír la voz de Dios. Entonces, pero necesitamos, hermanos, con la ayuda del Señor hacer muchas cosas, y cuando hagamos lo que tenemos que hacer, nos vamos a dar cuenta que nosotros somos bendecidos de parte de Dios, porque nosotros podemos hacer muchas cosas. Mire lo que dice en 1 Corintios 9:16. Porque si anuncio el evangelio, dice en otra versión, no tengo por qué gloriarme. Entonces, porque me es impuesta necesidad. La Biblia que tengo aquí no dice eso. Dice, porque si predico el evangelio no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo, pues ay de mí si no predico el evangelio. Entonces, a nosotros nos dieron una misión, y por eso es que nosotros, aparte de que nosotros tenemos la oportunidad de, digamos, oportunidad entre comillas, de estar en la casa sin hacer nada, mientras que nos permitan salir a predicar a la iglesia como lo sabíamos hacer. Bueno,
Pero Dios nos ha dado los medios para poder hacerlo. Digo los medios porque nos ha permitido este medio donde usted nos está viendo. Y el medio que el Señor nos permite es ahora llevar la palabra. Y de hecho la llevamos el día martes, el día jueves y el día domingo. Entonces llevamos la palabra. No estamos parados, porque sabe una cosa, lo que estamos viviendo es un tiempo bastante peligroso. Que si no podemos aprovechar el tiempo que estamos viviendo, pudiéramos, hermano, descuidarnos de tal manera. Dicen en mi pueblo, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Entonces nosotros, el tiempo que estamos viviendo es un tiempo que tenemos que aprovecharlo. Y si nosotros lo aprovechamos, vamos a hacer lo que Pablo dijo. Mire lo que dice el siguiente versículo. Porque si hago esto voluntariamente, tengo recompensa. Pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo se me ha confiado. Entonces Pablo estaba consciente de que a él se le había dado una misión de hacer de su vida un hombre llevando una palabra. Y esa palabra que él tenía que llevar era una palabra de consuelo a aquella gente. Porque mire, hay mucha gente que está ahora quizás pasando momentos difíciles, pero necesita de tener una palabra de consuelo, de esperanza. Pero si el ser que hay dentro de nosotros no está vivo, entonces ¿cómo vamos a poder guiar a otro? La Biblia habla también, dice que un ciego no puede guiar a otro ciego, porque ambos caerán en el hoyo. Gracias. Dele un aplauso al Señor. Ahí en su casa. Bueno, entonces Pablo estaba aquí diciendo que a él se le había encomendado algo y nosotros tenemos que quitar todo complejo para poder hacer la obra que el Señor nos ha permitido. Entonces, el ser de existir en la realidad humana. Cristo nos compró y nos encontró muertos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando Él nos encontró, nos vino a dar vida y en ese ser interno. Entonces nos dio vida y entonces podemos decir, fíjese que el mejor mensaje que nosotros podemos decir no es lo que nosotros hablemos. Porque decía el doctor Ríos, hay gente que vive, habla bonito, pero vive feíto. Entonces el mejor mensaje nuestro son los frutos o lo que nosotros hagamos. Por eso el Señor también dijo que por sus frutos seríamos conocidos. El tiempo nos avanza. Miren lo que dice Job. ¿Quién ha puesto sabiduría en lo más íntimo del ser? ¿O ha dado a la mente inteligencia? Ahí está hablando, es una pregunta. ¿Quién ha puesto la sabiduría en el hombre? ¿La ha puesto Dios? Dios nos ha puesto la sabiduría. Nosotros somos personas pensantes. Que hermano, lo que Dios nos ha dado es algo maravilloso. El ser que hay dentro, ese hombre interior, que a veces lo alimentamos solo con pan de la panadería. Y lo alimentamos con taquitos. O como dijera el apóstol, lo puliqueamos bien, hermano, con tantas cosas. Pero el hombre interno no come frijoles ni come pan, sino que come otra cosa. Mire Juan 7:36 dice, 38, perdón. Todo el que cree en mí, de su interior fluirán los ríos de agua viva, como ha declarado las Escrituras. Ahí está hablando del Espíritu, no está hablando de otra cosa, de su interior. Entonces, va a brotar para vida eterna. Mire lo que sigue diciendo, lo siguiente dice, de lo más profundo de su ser, o sea, el hombre interior, brotarán ríos de agua viva. El Espíritu Santo operando en nosotros. Por eso el Señor dijo, no van a ser ustedes los que van a hablar, va a ser el Espíritu que va a hablar por medio de ustedes. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que sujetarnos. Y cuando hablo de sujeción, que nosotros estemos tranquilos y Dios va a hacer lo que Él quiere hacer por medio de nosotros. Porque de verdad,
Es un privilegio que Dios se haya fijado en nosotros y nos dé esta hermosa bendición de poder compartir lo que hoy estamos compartiendo. Entonces, hermano, ese ser invisible, nosotros no podemos ver ese ser invisible. Pero cuando nosotros nos damos cuenta de lo que Dios ve en nosotros, es algo maravilloso. Es algo que nos llama mucho la atención de lo maravilloso que es Dios con cada uno de nosotros. Miren, avancemos. Ser bajo autoridad divina, o sea, hombre bajo autoridad. Hablamos, ¿se recuerda? Hablamos de ser, está hablando de un hombre, de algo que tenemos dentro, bajo autoridad divina. Aquí está hablando de Jesús. Jesús vino a la tierra, pero Él dijo que Él no iba a hablar sino lo que oía del Padre. Y Él también decía, yo trabajo porque mi Padre trabaja. Entonces el Padre es trabajador. Entonces nosotros tenemos que hacer lo que oímos del Padre, así como Jesús. A mí me impacta lo que dice, así como mi Padre me envió, yo os envío a vosotros. Está hablando a los discípulos. Entonces el Señor envió, el Padre envió a Jesús a la tierra, y el Señor, aquellos que creyeron en Él, los envió para que otros también fueran a ver. Mire lo que dice Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús, y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti. Mire, aquí está hablando, de una autoridad que se le había dado, una autoridad divina, pero Él estaba bajo la autoridad. Él no vino a hacer lo que a Él le parecía, sino que Él vino a hacer lo que a Él le mandaron a hacer. Mire, sigue diciendo el 2, por cuanto le diste esa autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Entonces, al Señor le dieron que viniera a conquistar o a hablarle a la gente, al hombre que se había perdido. Entonces, si le dieron ese privilegio a Él, pero Él tenía autoridad. Él no podía hacer nada si no estaba bajo la autoridad. Mire, yo quiero avanzar porque el tiempo como que me está ganando. Entonces, mire, le tengo otra vez la silueta, pero ahora la vamos a ver como más clarita, porque ahora vamos a ver lo que nosotros tenemos dentro, ese ser. Mire cómo usted lo va a poder disfrutar ahí. Mire, hablábamos de la columna, ¿verdad? Pero mire, ahí podemos ver el hombre, el cuerpo del hombre, lo que nosotros regularmente conocemos. Pero mire, el alma del hombre no la podemos ver, pero ahí vamos a tratar de ver algo. Perdón. Entonces el hombre está acostado, digámoslo así, el hombre interno. Pero el alma, dije mal, perdón, estoy corrigiendo, el hombre externo lo vemos acostado. Pero el hombre interno lo vemos que está afuera, pero está hablando ahí del espíritu. Y si usted ve ahí están dos siluetas. Entonces estamos hablando del alma y del espíritu. Piense conmigo en voz alta y miremos lo que está sucediendo. Entonces, pero mire lo que dice este pasaje. Dice en 1 Tesalonicenses 5:23. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea presentado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, nosotros estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que esperemos la venida del Señor irreprensible. Entonces, cuando habla de irreprensible es que no tengamos tacha. Pero ahora, hermanos, nosotros si no tenemos una cosa, tenemos otra. Tenemos muchos errores. Entonces, ahora lo que nos está aconteciendo en el tiempo que estamos viviendo es un tiempo bastante difícil, porque si no estamos, hermano, alimentando al hombre interior o al ser interno, entonces lo que va a pasar es que nos vamos a acomodar de tal manera
que nosotros ya no vamos a poder reaccionar. Por eso, por eso el Señor le hablaba a Josué y le decía, levántate, no temas ni desmayes. Si le decía, levántate pues ahora y pasa todo este Jordán a la tierra que yo les daré a los hijos de Israel. Pero cuando estaba diciendo levántate, es porque él estaba preocupado por la muerte de Moisés. Él estaba pensando qué iba a pasar, pero él le dijo, levántate. No le iba a decirle que se levantara a alguien que estaba parado. Él estaba desanimado, posiblemente porque estaba había visto la muerte física de líder que él siempre había conocido, que había sacado al pueblo de Egipto. Entonces nosotros tenemos que saber que el Señor nos quiere guardar para la gloria de su nombre. Entonces, dicho esto, yo quisiera avanzar. El ser bueno. El tiempo me quiere avanzar y yo quiero echar a ver hasta dónde llego, porque no creo que vaya a terminar, pero hasta donde yo pueda llegar, ahí voy a dejar por el día de hoy. Entonces dice, el ser bueno. Entonces cuando el ser es bueno, va a tener una disciplina. Fíjese que los soldados físicos, los soldados, esos que cuidan a su país, esos soldados están bien preparados para que ellos puedan estar activos en un momento de dificultad de su país. Ellos están listos para tomar las armas y defender su país. Entonces tienen una disciplina extraordinaria. No es como nosotros, hermano, que un soldado, por ejemplo, perdónenme que también piense en eso, porque le estoy poniendo el ejemplo del soldado físico, el soldado que defiende un país, la soberanía de su país, pero también la Biblia dice que nosotros somos soldados. Entonces, si somos soldados del ejército celestial, no deberíamos decir no para cualquier cosa. A veces nosotros, el Señor nos llama a través de la delegación que Dios ha dejado en los diferentes lugares donde el Señor ha levantado una tienda, digámoslo iglesia. Pero a veces nosotros no queremos obedecer, porque nosotros no somos buenos soldados. Entonces, pero los soldados tienen que tener disciplina para hacer las cosas. Pero avancemos. Dice, austero. Tenemos que saber que nosotros hemos sido llamados para ser hombres puntuales. Mire, le pongo otra. Dice, diligente. Otra, trabajador. Que seamos trabajadores en la obra. Entonces, estudiosos. Dice la Biblia que tracemos bien la palabra. A nosotros que nos dan el privilegio de predicar, de poder hablarle a la gente, que podamos trazar bien la palabra, que sea entendible, que se pueda recibir el consejo del Señor, que sea entendible lo que nosotros estamos hablando, para que la gente, yo espero que usted que esté en casita, esté entendiendo lo que el Señor nos está hablando hoy, porque tiene que ser entendible, que podamos entender. Entonces, que estudiemos la palabra. Y yo aprendí algo. En uno de los salmos, lo aprendí hoy en la mañana, que el mismo versículo está en dos salmos. Y yo no me había dado cuenta. 42:5 y 42:11, que se los voy a mostrar adelantito. Y 43:5 dice lo mismo. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, mire, ahí está. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Fíjese, ese versículo lo encuentra usted también en el versículo 5 de ese mismo salmo. Y entonces, pero también lo encuentra en el 43:5, exactamente lo mismo. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque aquí está hablando, mire, ahí nos los pusieron en 5. ¿Por qué te abates? Ayúdenme para que vean que lo que les estoy diciendo. ¿Por qué te abates, alma mía? Ahí estamos, nosotros estoy viendo el 11, pero ahí están poniendo el 5. Entonces,
habla lo mismo. Pero si usted ve el 43:5 dice, ¿por qué te abates? Mire, yo le decía a mi esposa en la mañana, ¿será que yo descubrí el agua azucarada? Mire, qué tremendo, qué bonito cuando uno está hablando. ¿Por qué se abate? Está hablando del hombre interno, el alma, donde está el intelecto. Por eso tenemos que aprender a ser estudiosos de la palabra, a entender lo que Dios nos está hablando por medio de su palabra. No nos tenemos que abatir, no nos tenemos que confundir, no tenemos que estar, hermano, pensando en lo que vamos a hacer mañana. Dice la palabra, hermanos, que nosotros tenemos que vivir el día de hoy. Nosotros posiblemente el día de mañana ya no lo vayamos a ver, porque no sabemos. Pero mire lo que sigue diciendo este otro pasaje. Espera en Dios, pues he de alabarte otra vez. Siga. Él es el que te da salvación. No, Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Va. Entonces, ese ser le hice una marquita ahí. Ese ser es el hombre interno. Es el hombre que necesita cambios. Acuérdese que hoy, este día, nosotros hablamos de la palabra del Señor. La palabra infalible, la palabra que nos puede cambiar, la palabra que nos da fortaleza, la palabra que viene a transformar nuestra vida. Entonces nosotros tenemos que aprender a hacer el bien. Pero ¿cómo lo vamos a aprender a hacer el bien? Si no nos enseñan cómo vamos a aprender a hacer el bien. Tenemos que aprender a hacer el bien para la gloria de su nombre. Ahí está, ahorita se lo tengo, mire, hacer bien. Entonces, aquí va a haber mire lo que dice este pasaje. Desde el principio tenemos que hacer el bien. Luego sigue el otro, control, calidad, o sea, control de calidad. Ahora ahí podría decir yo algo. Cuando nosotros estamos haciendo algo, tiene que ser, hermano, perdón, pero a mí me gusta, yo soy muy exigente. Cuando digo soy muy exigente, a mí me gustan las cosas bien, aunque yo no las pueda hacer bien. Pero me gusta exigir, a veces eso es lo que le pasa a uno, ¿verdad? Pero a mí me gusta hacer las cosas, pero mire, las cosas que sean bien. Ahora, pero sigamos adelante. Ayuda, voy rápido, apoyo. Entonces, felicidad. Mire lo que dice Romanos 8:29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Proverbios 19:23 dice, el temor del Señor conduce a la vida para dormir satisfecho sin ser tocado por el mal. Va. Nosotros, hermano, cuando nos acostamos, tenemos que decir las palabras de David. Decía, en paz me acuesto y en paz me levanto, porque solamente tú me haces estar confiado. Pero cuando él decía eso, él estaba en una batalla, él estaba en una guerra. Nosotros ahora estamos en una guerra. Estamos en una guerra, solo que no es de cuerpo a cuerpo. Porque dice la palabra que las armas de nuestra milicia no son literales, sino son poderosas en Dios, no son carnales. Tenemos las armas, hermano. Lo que tú digas, eso va a ser, creyendo en la palabra. Hermano, si el Señor le da de comer a los pajaritos, hermano, ¿cuánto más nosotros? El Señor nos va a proveer, nos va a dar lo necesario, lo que nosotros necesitamos. Si ahora mismo, a donde nos estás escuchando, hermano, tienes problemas, porque todos tenemos, pero te digo algo, nosotros ponemos los límites, pero Dios no tiene límites. Nosotros le decimos a Dios hasta aquí, pero mire, Moisés hizo proezas, David también, Josué también, paró el sol. Hermano, muchas cosas nosotros podemos hacer, pero nosotros ponemos los límites. Sigamos adelante, porque si no, se me acaba el tiempo. Entonces, mire, ese ser tiene dos señales ahí. Ese ser del que estamos hablando es un ser que el Señor nos permite para la gloria de su nombre. Entonces tenemos que aprender a hacer
el bien. Gloria a Dios. Bien hacer. Fíjese que yo déjeme 2 diapositivas que tengo, ya solo las voy a leer, ya no las voy a tratar de explicar porque el tiempo se me acabó. Pero mire lo que dice hacer bien. Filipenses 3:12. No que yo ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Nosotros fuimos alcanzados por Cristo Jesús. Entonces, si fuimos alcanzados por Cristo Jesús, mire lo que sigue. Mire, dice, hermanos, nosotros tenemos que saber que lo que Dios ha puesto en nuestro corazón es un cuidado de ese ser que tenemos. Ser, hacer, estar y tener. Cuando nosotros completemos esto, hermano, nosotros vamos a ser campeones. ¿Por qué? Le dije que no iba a explicar, pero porque el tiempo se me acabó. Pero lo que yo sí le puedo decir, que el cuidado que tiene el Señor para el ser interno es un cuidado que el Señor lo ha marcado. Y lo podemos ver desde el principio. Porque la mejor ofrenda que Dios dio para que el hombre sea rescatado, sea el ser que se había perdido por causa del pecado, este hombre vino a recuperar la salud de este hombre, el postrer Adán, que es decir, Cristo. Entonces, ahora termino con esto, estar bien. Mira el Salmo 73:28, dice, mas para mí estar cerca de mi Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Entonces, resultado de la conducta, mire, hay que hacer un ejercicio. Hay que sentirse feliz con lo que nosotros hacemos. Hermano, ahora es que yo tengo mucho que hablar, pero como ya se me fue el tiempo. Pero mire, ahora que regresemos, porque parece que se oye que ya pronto vamos a estar con algunas restricciones, vamos a estar en la casa del Señor. Pero hermano, hoy que regresemos, deberíamos de regresar con fuerza, con gozo. Y acuérdense que el próximo domingo tenemos Santa Cena. Y posiblemente, hermano, si el Señor nos permite, hasta la podíamos realizar juntos. Pero tenemos que orar. Pero entonces, sentirse feliz, ¿por qué? Porque estamos en el año de la reconciliación. Y en esa versión nosotros nos gozamos. Termino ahora sí. Hoy voy a terminar. Tener bien. Entonces, mire, administrar lo que Dios nos ha dado. Primero, ese ser que tenemos dentro, tenemos que saberlo administrar. 2, invertir. Tenemos que invertir tiempo en este ser que hay. Gloria al Señor. Pudiéramos verlo de otra forma. Tenemos el gasto que nosotros hagamos. Dice la Biblia, ¿por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan? Pero tenemos que hacer un gasto de acuerdo a lo que nosotros sabemos hacer. Buena coordinación. Tenemos que coordinar nuestra salida. Tenemos que tener una agenda para hacer lo que vamos a hacer y todo nos va a salir bien. Entonces, vamos a ser prósperos. Y si vamos a ser prósperos, mire lo que dice Proverbios 8:12. Dice, yo le puse la Biblia al día, yo la sabiduría convivo con la prudencia y poseo conocimiento. Mire Proverbio 8:18, dice, conmigo están las riquezas, el honor y la fortuna duradera y la justicia. Ahora sí, conclusión. Yo llegué a la conclusión ahora. La dicha del ser, la dicha que tenemos nosotros de que Dios cuida de ese ser interno. Amados, ha sido un privilegio para mí poder estar compartiendo con la palabra con ustedes. Espero verlos la próxima semana por este mismo canal y a esta misma hora. Bendiciones. Yo quiero que usted levante su mano y le demos gracias al Señor por el privilegio que Él nos dio. Y si usted quiere reconciliar o quiere aceptar, lo puede hacer. Padre, te damos gracias.
Gracias por tu palabra, gracias por tu bendición, gracias por este privilegio. Estamos en tus manos, Señor, de tus manos nadie nos arrebatará. Gracias, Padre, por la bendición que tú nos has dado. Te pedimos por esta gran nación y por las naciones del mundo que están ahora pasando momentos difíciles. Te pedimos, Señor, que hagan la obra maravillosa de restauración de ese ser que ha perdido su valor por causa del pecado. Ha venido la confusión, pero tú eres grande y maravilloso, que tú nos das la oportunidad de poder seguir adelante. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bendiciones y será hasta la próxima. Dios los bendiga. Gracias por conectarte con nosotros. Hemos presentado la Biblia, palabra infalible. Desde Iglesia de Cristo, Casa de Refugio de Ministerios Ebenecer, en el 151 y Franklin Street, Hamilton, New Jersey. Te esperamos los martes a las 7:30 p.m. para oración y servicio familiar. Los jueves a las 7:30 p.m. para servicio de enseñanza. Y los domingos a las 3 de la tarde y 7 de la noche en nuestros servicios devocionales. Iglesia de Cristo, Casa de Refugio. Será muy grato recibirte. No lo pienses más y ven a casa. Búscanos en las redes sociales como Ebenecer New Jersey.